pasaban por dos instituciones muy importantes. Por un lado, el Consejo de la Magistratura y por otro lado también el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Lo que estamos viendo en imágenes es una de las sesiones del Jurado de Enjuiciamiento cuando plantean la candidatura de Jorge Bogarín, que por cierto estaba terminando su presidencia y ya le estaban planteando de vuelta. Esto tiene audio, director, para escuchar brevemente, por lo menos, porque entiendo que la normativa que rige en el jurado habla que no se puede dar eso que estamos hablando, el recutú, el hacer el mismo cargo, digamos, siguiendo al que acaba de terminar. ¿Podemos escuchar brevemente? ¿Y qué eso que estamos llevando adelante y que es un anhelo para nosotros, bajo la presidencia del compañero Jorge Bogarín, que, como dice la ley, si llega a ser electo hoy, podrá presidir el jurado de enjuiciamiento durante un año y que no podrán ser reelectos. O sea que eso también es una cuestión que tenemos que saber. Así que propongo la candidatura a presidente. Eso que estamos... Enrique Baqueta es el que le recordaba a todos sus colegas que la ley impedía esa figura de volver a elegir al que estaba terminando. Lo decía claramente. Aún así, volvieron a elegir a Jorge Bogarín como titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Voces de protesta advirtiendo de que esto era irregular saltaron desde el Consejo de la Magistratura. A propósito, le tenemos en línea al señor Enrique Cronauwater para hablar un poco sobre qué significa esto. ¿Es una estafa? ¿Es un fraude? Ellos están en un lugar muy delicado, sin embargo, ejemplo para mí que no son. Don Enrique, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Dante, y a toda la audiencia. En realidad, yo me encuentro ante la situación de participar de la primera sesión como miembro titular del Consejo de la Magistratura por el Poder Ejecutivo, como lo establece la Constitución y la ley que organiza el funcionamiento del Consejo, y encuentro que en la semana inmediatamente anterior se había reunido el jurado para elegir a sus autoridades, como lo tendría que hacer en la primera sesión de febrero, conforme a la nueva ley. Y ahí se encuentra uno ante una situación en la que se propone que lo que acababa de terminar como mandato el miembro del Consejo de la Magistratura que está siendo representante del Consejo ante el jurado, señalan los que intervienen en ese momento que se trataba del primer mandato que iba a cumplir el doctor Bogarín. Y esto es, en esa sesión del lunes pasado yo señalé claramente que no es el objetivo de una cuestión personal y mucho algún interés directo o indirecto que yo pueda tener, sino simplemente señalar la importancia de que todos nos ciñamos a la ley, porque tenemos un código de ética que establece que tenemos que dar el ejemplo en el cumplimiento de la ley y que somos responsables ante la sociedad. Y en ese contexto fue que señalé que en realidad lo que ocurrió es que se le designa como presidente al doctor Bogarín un día antes de que entre en vigencia la nueva ley. Hasta ahí aparentemente no hay mayores problemas. La cuestión cambia cuando en sesiones posteriores, en diciembre del año 2021, se realizan dos actos. En primer lugar, el momento en que se iba a convocar a sesión para el juramento del doctor Bogarín para el periodo que fue electo, y ahí se establece la necesidad de que también hay que elegir a un vicepresidente segundo porque así lo demanda la nueva ley. Es decir, ahí ya se habla y firman todos el acta reconociendo que la próxima convocatoria para el juramento iba a ser previa elección de la vicepresidencia segunda, que finalmente recayó en la doctora Mónica Seyfarth. ¿Y qué ocurre ahí? La figura del vicepresidente o de la vicepresidenta segunda, en este caso, no estaba prevista en la vieja ley, sino en la nueva ley. Y primeramente se le elige conforme a la nueva ley a la doctora Mónica Seyfarth y seguidamente prestan el juramento de rigor
el presidente y el vicepresidente electos en octubre de ese año. Entonces, ¿qué ocurre? Al momento en que ellos asumen sus funciones, ellos ya sabían y tenían conocimiento pleno que lo hacían bajo la vigencia de la nueva ley que estricta y expresamente prohíbe la reelección continua. Puede ser una reelección alternativa, es decir, un periodo, luego entra otro y podría fácilmente entrar de vuelta la persona que hace un año atrás ejerció la presidencia. O sea, la reelección alternativa, no la reelección continua. Sin embargo, ellos hicieron una interpretación que lo que prevalece es la ley al momento en que fueron electos y no al momento en que prestaron juramento. A lo que yo señalé que si vamos a aplicar el principio de la prohibición de la irretroactividad de la ley, eso está solamente excepcional cuando se trata de procesados o condenados, y acá no estamos hablando de procesados y menos de condenados. Por lo tanto, la norma constitucional no permite una aplicación distinta o excepcional como se pretendió dar en esta circunstancia. Y hoy el presidente del Consejo de la Magistratura, que también es representante ante el jurado, planteó una reconsideración a la luz de esta circunstancia y suma eso, por ejemplo, el hecho de que en la sesión de designación ya se había advertido que por la nueva ley no podían ser reelectos. Entonces, yo no es que estoy cuestionándole al doctor Bogarín, porque a mí me han dicho que él considera que es una cuestión personal y que esto es una cuestión de show bajo ningún punto de vista, sino simplemente que si nosotros vamos a tener la delicada tarea de seleccionar los mejores para que ingresen a nada más y nada menos que a la Corte Suprema de Justicia, poco favor le estamos haciendo cuando nosotros no somos transparentes y no somos sobre todo personas cumplidoras estrictas de la ley. Entonces yo reclamé simplemente como consejero explicaciones y correcto. En ese contexto el entonces el presidente del jurado dijo que lo iba a dar la semana que viene y esto es lo que sucedió. No hay ninguna cuestión distinta. Yo creo que ante las circunstancias que se está dando y con estos nuevos elementos que presentó el presidente del Consejo de la Magistratura, yo creo que los hechos hablan por sí solos. En Paraguay estamos, o sea, casi normalizamos el hecho de que el hecho ya está consumado. Por más que esté mal y no estamos acostumbrados a digerir, pero es grave. El señor Bogarín es representante del Colegio de Abogados, ¿no? ¿O cómo es? Él entró, él y el doctor Pacielo entraron por el cupo, como el cupo legal de representantes de los abogados. ¿Y qué dicen del colegio? ¿Ustedes hablaron con ellos? ¿Saben algo? ¿Están conformes con lo ocurrido? Yo creo que el Colegio de Abogados suele siempre manifestarse ante eventos que ponen en peligro la institucionalidad y el Estado de Derecho. Bueno, yo por lo menos no estoy leyendo alguna postura, pero sería importante que tomen postura los abogados, principalmente por el tema de la credibilidad. Ya, seguramente en otro espacio vamos a molestar la atención del señor Manuel Riera. Para ir cerrando, don Enrique, ¿cómo se puede revertir esto que uno puede pensar quizás en forma inocentona de que fue un desliz, que no estaban concentrados, pero no lo vamos a creer? Pero ¿se puede arreglar? Y si es así, ¿cómo? Se puede, que es la figura que planteó hoy el presidente del Consejo de la Magistratura como representante del Consejo ante el jurado, que es la reconsideración que se hizo lugar para su estudio y se va a resolver en la próxima sesión. Sea lo que sea, hoy surgieron tres voces muy claras, la del ministro Manuel Ramírez Candia, la del diputado Rodrigo Blanco y del mismo presidente, en el sentido de que era importante que se reestudie y se reexamine y que no solamente era una cuestión de tiempo de vigencia de la ley, sino otras características como las que acabo de señalar y que el presidente hoy enriqueció con lo que aconteció en el acto de designación del presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo. El jurado sesiona los miércoles. Los martes. Yo tengo entendido que el próximo martes tienen que bueno, estudiar esto.
Para anotar en la agenda. Don Enrique, gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias a ustedes y a las órdenes. Enrique Kronauwater, él es miembro del Consejo de la Magistratura, quejándose en esto que sucedió hace algunos días nomás en el jurado de enjuiciamiento de magistrados.